para hablar sobre este tema, esta mañana en la revista nos acompaña el asambleísta por el Movimiento al Socialismo, José Castellón. Buenos días, bienvenido asambleísta. ¿Por qué la comisión no pudo ingresar al TIPNIS si ellos aseguran que tenían una invitación de los dirigentes? Bueno, inicialmente saludar, muy buenos días, a nombre de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba. Lastimosamente ha habido una falencia en cuanto a coordinación. Recordar que hace unas 2 semanas miembros, los caciques, los titulares del área del TIPNIS, de las 3 subcentrales, nos visitaron en la Asamblea Legislativa Departamental solicitando que generemos una conferencia de prensa, porque ellos se habían enterado de que venía esta comisión a su territorio y bueno, ellos han hecho una invitación pública, podríamos decir, pero que al final no se ha logrado concretizar la coordinación previa para visitar el territorio. De repente, molestos por esta falta de coordinación, es que se han movilizado, un poco alarmados también por algunas afirmaciones y entre otros temas que de repente no hubiese ocurrido si es que estas autoridades internacionales o estos representantes de la naturaleza a nivel internacional hubiesen coordinado de forma previa. Bueno, asambleísta, el gobierno ha desconocido a esta comisión internacional asegurando de que esta comisión no es legítima, pero esta comisión se ha creado aquí en Cochabamba, en Tiquipaya, durante la Cumbre de la Madre Tierra. Eso es lo que se indica y lo que se explica, pero toda organización tiene un proceso de legalización, ¿no? Hay 2 organizaciones, la OEA y la ONU, que son las matrices en materia de las Naciones Unidas y la OEA, que deberían ser parte o apéndices o de repente generar otra estructura referente a la naturaleza de similar tamaño, pero lo que necesita esta organización todavía es la legalidad que corresponde, ¿no? De repente el requerimiento, la protección, la emisión de gases a nivel mundial es alarmante, pero esta organización necesita legalizarse para tener la suficiente representatividad del mundo, del globo entero. Hablando de organización, ¿cómo están organizados en el TIPNIS? Bueno, en el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécuro, que significa o que normalmente conocemos como TIPNIS, tenemos 3 subcentrales, ¿no? La subcentral Conisur TIPNIS, la subcentral Sécure y la central TIPNIS, que conformarían la totalidad del territorio indígena. Obviamente también parte de la estructura organizativa o orgánica está el coordinador de Cochabamba en CEPIPCO, que es Mauricio Guaji, por ejemplo, ¿no? Es decir, estas subcentrales son representantes de las 69 comunidades que habitan, que son del territorio indígena. ¿Y por qué un ciudadano, un periodista o cualquier persona tiene que pedir permiso a estas subcentrales para circular dentro del territorio boliviano? En realidad hay una doble denominación. Es un territorio indígena y además es un parque nacional Isiboro Sécure. Y la normativa indica, ¿no?, que los titulares del territorio indígena son los indígenas que habitan ahí. Y el tema de que quien resguarda el territorio indígena no es de ahora, no es que ahora solamente los indígenas se atribuyen derechos referente al territorio indígena, sino es que hace muchos años, creo que Banzer ha firmado la resolución para designar, para nominar este territorio a los directos responsables. Y claramente en la nueva ley, por ejemplo, en la ley 969, que es de protección, desarrollo integral y sustentable del TIPNIS, en su artículo 105 de protección del TIPNIS, los pueblos indígenas del TIPNIS son los titulares de derecho. Es decir, quienes resguardan el TIPNIS son los indígenas y también es corresponsabilidad del CERNAP de cuidar esta área protegida que es territorio indígena también. El gobierno ayer en una conferencia de prensa ha confirmado las obras que se están realizando en el TIPNIS. Bueno, en realidad estas obras, los puentes que han estado de repente mencionados, están en el polígono 7. En el polígono 7 es un área de repente titulado individualmente, ¿no?
todo lo demás del TIMNIS, que es una gran extensión y es una gran mayoría del territorio, solamente tiene un título que es de todos los indígenas. Ellos llaman, nuestros indígenas del TIMNIS llaman la Casa Grande. Si se habla de un área protegida, ¿por qué surgen denuncias que no se ha consensuado con las bases para realizar estas obras? Bueno, habría que ver ese tema. De momento desconozco el que no se haya consensuado. Lo que podría indicar referente a este tema, que hay informes técnicos legales que justifican la construcción y el emplazamiento de estos proyectos, porque hay una serie de antecedentes, ¿no? Comisiones que han sido de repente arrastrados por lo caudalosos que son los ríos. Hay épocas, en la época de lluvia siempre estamos de repente alertados, un poco hasta acongojados, porque en la época de lluvias estas zonas bajas de nuestra Cochabamba sufren grandes inundaciones. Asambleísta, ¿conoce si en el TIMNIS se estarían plantando coca? ¿Se estaría plantando coca? Está prohibido, ¿no? Con excepción del polígono 7, que tiene algunas partes, el cato de coca en algunas parcelas, habría, es la información que tengo, podría estar equivocada, pero en sí en el territorio fuera del polígono 7 está completamente prohibido. Y la autoridad competente tiene que hacer el control a CERNAP y otras instancias que tenemos establecidas en el Estado plurinacional. La Asamblea Departamental va a impulsar la construcción de los puentes, de la carretera y otras obras en el TIMNIS. En realidad los titulares son los indígenas, quienes deciden si es que va a haber carretera. Por si acaso no está presupuestado, no es parte todavía del plan de la gestión de nuestro gobierno el emplazar una carretera. Tiene que pasar por una socialización, al igual que la 222, el tipo de carretera, si es que se va a construir, por donde el trazo tiene que ser consensuado con los titulares, que son los indígenas. Gracias, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana en la revista. Tenemos